Saludos, vamos a vivir el partido entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, temporada 73-74, en este caso la jornada 22ª. Recordaremos sin lugar a dudas lo que dio de sí este partido entre los dos equipos. Esta es la alineación del Real Madrid, luego la repasaremos en profundidad con esos 11 jugadores: García, Ramón, Morgado, Rubiñán, Pirri, Benito, Zoco, Aguilar, Velázquez, Amancio, Netzer y Macanás. En el Fútbol Club Barcelona, Mora, Rifé, Torres, Costa, De la Cruz, Juan Carlos, Reixac, Asensi, Johan Cruyff, Sotil y Marcial. Juan Carlos Crespo, bienvenido a este repaso de uno de los partidos históricos entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Un partido histórico, un partido delicioso, temporada como estamos viendo 73-74, una temporada en la que se abrían la frontera a los jugadores extranjeros en el fútbol español. Después explicaremos cómo se llegó a aquella situación de abrir paso a los jugadores extranjeros, y en esa llegada de jugadores extranjeros en el Barcelona llegaron ese hombre que ven ahí, Sotil, y Johan Cruyff, ese hombre que ven ahí. Y bueno, la verdad es que cambiaron el fútbol durante poco tiempo, durante una temporada, porque después el Barcelona se quedó en mucho menos de lo que era de esperar. Pero en todo caso este partido marca un hito en el barcelonismo y un hito en la propia carrera de Johan Cruyff. Además hay que recordar, es una época en la que estos dos equipos, bueno, pues en esta 22ª jornada llegaba el Fútbol Club Barcelona como líder, 31 puntos. La jornada previa había empatado en el clásico, en el derbi frente al Real Club Deportivo Español a 0, mientras que el Real Madrid le había hecho un pequeño favor al Fútbol Club Barcelona imponerse la anterior jornada en el derbi madrileño también, entre Real Madrid y Atlético de Madrid. 1-0 la victoria del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid, que era el perseguidor en esa clasificación respecto del Fútbol Club Barcelona. De todas formas eran tiempos convulsos para el Real Madrid. Acababa de dimitir 2-3 semanas antes Miguel Muñoz como entrenador del Real Madrid. En este caso no es una dimisión normal de un entrenador, es un entrenador que llegó al club en el año 60, estuvo 14 temporadas en el banquillo del Real Madrid. Hay que recordar, mientras vemos el colegiado Orrantia Capelastegui, hay que recordar que era una situación que se producía habitualmente en los clubes, que llegaba un entrenador y perduraba muchísimo más tiempo de lo que es en la actualidad. Bueno, el caso de Miguel Muñoz de todas formas era excepcional. Él terminó de jugar, prácticamente según acababa de jugar se sentó en el banquillo. Fue el primer personaje, cuidado con esa jugada, ese era Amancio, el que buscaba ese centro, la llegada también de Aguilar, el balón que despejaba la defensa del Fútbol Club Barcelona. En estos primeros compases en los que el colegiado iba a señalar falta en esa acción, una de las faltas para frenar el contragolpe. Ya esa táctica también se utilizaba, la llegada de Pirri para frenar a De la Cruz. Y comentábamos la figura te decía Miguel Muñoz. Prácticamente se había salido del vestuario como jugador para volver a entrar como entrenador. Fue el primer personaje que llegó a ganar la Copa de Europa como jugador y entrenador, la ganó en su primer año, y en esas 14 temporadas en el Real Madrid, aparte de un sinfín de títulos, pues le tocó, entre otras cosas, jubilar a Di Stéfano, a Puskás, a Gento, a toda una generación maravillosa de jugadores del Real Madrid. Fíjate el Cholo Sotil. Bueno, vamos a ver primero una cosa. Antes decía, repasemos las alineaciones. Las alineaciones todavía en esta época las cantábamos en muchos casos como 3-2-5, como si se siguiera jugando a la antigua, como en los futbolines, ¿no? Con 3 defensas, 2 medios, 5 delanteros. En el Barça, como has explicado, pues Mora es el portero, por cierto, ahí le tienen a Mora. Yo creo que debutaba en este partido. El portero titular del Barça era Sadurní esta temporada. Rifé, Torres, De la Cruz, 3 clásicos en la formación del Barça, eran digamos que los más defensivos. Costas, Juan Carlos, los teóricos centrocampistas, y luego una delantera, que en realidad no era tal, no había 5 delanteros, pero ya te digo que se cantaba como una formación de 5 hombres, que todos los culés sabían de memoria en aquella época: Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil y Marcial. Ahí tienen a Johan Cruyff precisamente con Gregorio Benito, otro personaje imprescindible en la historia del Real Madrid. Vemos como esperaba Johan Cruyff que se incorporase algún compañero. El primer remate que intentaba Marcial, aunque ahí la llegada en defensa rapidísima para evitar ese remate sobre la portería de García Ramón. Y el Barça, que daba la sensación de que poco a poco iba sentándose un poquito más en ese centro del campo para combinar con los hombres de ataque. Ahí vemos a Sotil. El Cholo Sotil, y veíamos al corte a otro clásico, a Pepe Pirri. Este es Asensi. También clásica esa melena que presentaba Asensi. Sotil que caía al suelo, la falta que iba a indicar el colegiado. Un Real Madrid que hasta esta fecha, en el mes de febrero del 74, no había ganado al Fútbol Club Barcelona como local, pues desde 4 partidos anteriores, y el Real Madrid tampoco había ganado, en este caso, al Fútbol Club Barcelona, con lo que parece que la estadística en ese momento estaba favorable al Fútbol Club Barcelona.
Sí, el Barcelona esta temporada es muy superior, sobre todo desde que llega Cruyff. Lo comentaremos después, pero Cruyff no entra en el equipo a principio de temporada. Hay muchos problemas con su transfer, ahí hubo más de un conflicto hasta que por fin pudo incorporarse, y desde que Cruyff entra en el equipo el Barça pega un cambiazo y se lleva la liga prácticamente arrasando. Ahí estamos viendo ese disparo con la pierna izquierda, era De la Cruz el que se había incorporado en el lanzamiento de falta. Reixac, que era el habitual en la ejecución de lanzamientos también para el Fútbol Club Barcelona, y en los dos lanzamientos de falta que hemos visto era Reixac el que se encargaba. Y otra de las cuestiones habituales también incluso en la época, el que fuese alguno de los defensas centrales el que ejecutase ese golpeo largo, porque en aquella época los guardametas no eran los habituales para este tipo de saque desde la portería. Es una cosa que ha evolucionado. El fútbol no es exactamente el mismo fútbol que se juega. No, vamos a ver muchas cosas. Está permitido aquí, por ejemplo, ceder el balón al portero. Bueno, si nos ponemos a mirar, basta con el próximo plano general para darnos cuenta de lo que ha cambiado esto. Fíjense, no hay prácticamente publicidad. Hay apenas un trocito de metal, una mini valla que separa al público del campo. No hay mayor problema de incidentes de público. Es un fútbol, lo vamos a ver, muy noble, muy caballeroso, sin fingimientos, sin jugadores que se tiran a engañar al árbitro y demás. Eso llegaría después, llegaría probablemente cuando se abren las fronteras con la escuela suramericana, que es más pícara y más pilla, y probablemente fueron quienes aportaron eso. Pero fíjate, ahí al fondo ves al público apoyado en la valla a 2 metros de los jugadores. Y bueno, una de las muchísimas cosas que nos puede extrañar. Y fíjate la publicidad del fondo, tocadiscos Philips. Claro, era lo que se llevaba en la tocadiscos, televisores. Bueno, pues esa es la... Mira, ahí estábamos viendo a Johan Cruyff. Él jugaba con el 9, pero jugaba de lo que quería. Bajaba hasta el centro del campo a mandar, a organizar. De hecho, en las siguientes temporadas se le reprocharía mucho su falta de compromiso en no pisar la zona complicada del área contraria, ¿no? El retrasarse mucho. Y con ese vacío que dejaba Cruyff retrasándose tanto, pues entraba, y de hecho los máximos goleadores esta temporada en el Barça son los interiores, son Asensi y Marcial, los jugadores que más goles consiguen con el Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid el que atacaba en ese balón que tiene que despejar finalmente la defensa del Fútbol Club Barcelona, con la colaboración de Marcial y el inicio del contragolpe, buscando rápidamente también la figura de Reixac, aunque en el centro del campo el Real Madrid estaba mucho más rápido para hacerse con ese balón que no se iba a perder por la línea lateral, lo evitaba en esa incorporación Amancio. El centro lo va a atrapar sin problemas Mora. 2 llegadas ya había tenido por diferente banda, por la derecha esa incorporación de Amancio, anteriormente por la izquierda Macanás, el que también había aparecido. Y ahí vemos el cancerbero del Fútbol Club Barcelona, que sí buscaba ese balón en largo, buscando referencia como podía ser la de Johan Cruyff, pero la cesión de Rubiñán sobre García Remón, que volvería a encargarse de ese golpeo en largo. Un Real Madrid que, recordemos, llegaba a este partido siendo 7º en la clasificación, una diferencia de 9 puntos respecto del Fútbol Club Barcelona, que dirigía Rinus Michel. Y que en definitiva en aquella época también hay que recordar, el sistema de puntuación era el sistema de puntuación de 2 puntos para la victoria, 1 por empate, lo que igualaba un poquito más el que se podía tener una temporada con muchos empates respecto de victorias. Mira, ojo a Johan Cruyff, ahí está intentando hacer alguna de las suyas. Estamos viendo ya el entrenador del Barça, por supuesto, no lo hemos dicho, era Rinus Michels, el creador del Gran Ajax y luego el creador de la selección holandesa del Mundial 74. Y se empieza a notar eso, se empieza a notar cómo los jugadores van de una posición a otra. Ahí estábamos viendo en segunda línea a Marcial, antes lo hemos visto apoyando, es el jugador que está ahí esperando, este es Marcial. Antes le hemos visto apoyando al portero, después subiendo al ataque, hemos visto a Cruyff de delantero centro, le hemos visto bajar hasta el centro del campo. Mucha permuta de jugadores en el Fútbol Club Barcelona, un poco al estilo de lo que se llamaba el fútbol total de la selección holandesa. Ese remate tras el centro de Macanás, que se perdía por línea de fondo, el choque entre Torres que se había producido dentro del área, vemos la imagen repetida con ese envío y el remate de cabeza que se perdía por línea de fondo en saque de puerta, que concedería el colegiado. Estuvo parado para atender a los 2 jugadores que habían sufrido el choque. Pirri, que sufría un pequeño corte, pero que, como vemos en aquella época, pues... No, y otro detalle que conviene, no hay jugadores que se queden en el suelo lamentándose. Cuando uno se cae, se va al suelo, pues el otro le da la mano, se levanta y se sigue jugando. Un poco como jugábamos en el colegio, probablemente porque veíamos a los futbolistas por televisión y tratábamos de hacer lo mismo, ¿no? Uno se cae, pues el otro le da la mano, lo levanta y seguimos jugando.
y no había más historia. Evidentemente cuando un partido se calentaba pues, pasaban cosas también, ¿no? Pero eso a lo que estamos tan acostumbrados ahora, desgraciadamente, de me toca, me voy al suelo, busco la falta, busco la tarjeta, eso no existía. No hemos comentado demasiado sobre la alineación del Real Madrid, con García Remón, Morgado, Benito, Pirri y Rubiñán. Benito y Pirri marcarían una época en el Real Madrid, sobre todo en años posteriores. Camacho estaba ya en la plantilla del primer equipo, aunque estamos viendo esa jugada de ataque del Madrid, aunque todavía era muy joven y todavía no se había incorporado como titular. Al año siguiente sería el año del despegue de Camacho. En el centro del campo, Zoco, un clásico del Real Madrid. Netzer había sido uno de los 2 extranjeros que se incorporan al Madrid con la apertura de fronteras. Velázquez, un jugador finísimo, de toque exquisito, y que sin embargo yo creo que el Madrid nunca le reconoció la calidad que tenía, como ha pasado con otros tantos, pues quizá con Martín Vázquez, ahora un poquitín más con Guti, fuera de juego. Y delante una delantera un poquitín extraña, con Amancio, Macanás y Aguilar. Santillana tampoco estaba ya por la plantilla, pero tampoco se había acomodado en el primer equipo. Revisando algunas notas, por ejemplo, para dar idea de ese momento de transición, ahí está otra vez Cruz, que vivía el Real Madrid. Bueno, pues el Madrid utilizó 3 porteros esa temporada, pero de manera habitual. Empezó jugando Junquera, después entró García Remón, después entró Miguel Ángel y creo recordar que terminó jugando otra vez Junquera. Esta era la llegada también para el Real Madrid, intentando sorprender con ese pase de Amancio atrás. Lo que pasa es que llegaba tan forzado que no podía precisar más en el centro. Vemos cómo se estaban quejando de lo que entendían era un saque de esquina, que no concedería finalmente el colegiado, sino que indicaría saque de puerta favorable al Fútbol Club Barcelona. Un Amancio que era sin duda uno de los jugadores que aparecía mucho más en esa parte de ataque derecha del juego del Real Madrid, también en la zona central, como habíamos visto en un par de ocasiones, y en este caso sí era Mora el que buscaba el golpeo en largo, ese balón hacia Johan Cruyff. Un Cruyff que siempre tenía encima un jugador del Real Madrid. Ese que vemos chocar es Günther Netzer, el jugador rubio del Real Madrid. Y al final la recuperación para Zoco, que portaba el brazalete de capitán en el Real Madrid. También recuperaba a Sensi en el centro del campo, no le duraba mucho ese balón. De nuevo Zoco buscando a Netzer, que rápidamente también intentaba un pase sobre Aguilar, la pared que no fructificaba. Así Netzer conseguía recuperar nuevamente para el Real Madrid, aguantando ese balón en el centro del campo. El error en la apertura le permite también salir ahora al contragolpe al Fútbol Club Barcelona, con la incorporación de Rifé al ataque. Johan Cruyff, el que buscaba el pase adelantado sobre Rexach, el rechace que le favorecía nuevamente a Johan Cruyff. Cruyff buscando una pared que tampoco va a fructificar. La cesión finalmente para García Remón, que iniciaba de nuevo la jugada para el Real Madrid. Decíamos de extranjeros, el otro extranjero oficial del Real Madrid es Óscar Pinino Mas, un jugador muy bueno de la selección argentina, pero ni Netzer ni Mas tuvieron una gran llegada ni una gran consolidación en el Real Madrid. De hecho, Pinino Mas aguantó un año mientras le nacionalizaban, enseguida vino Paul Breitner. Esta es la primera gran oportunidad para el Real Madrid, que reacciona con una parada en 2 tiempos por parte de Mora. Hablabas de los jugadores extranjeros, también hay que tener en cuenta la figura que existía en la época, que eran los asimilados. Los oriundos, una trampa que se inventó en el fútbol español y casi sigue hasta nuestros días. En el año después del Mundial de Chile, yo creo que fue a principios de los 60, el Mundial de Chile fue en el 62, sería sobre el 63, 64 más o menos, se decide cerrar las fronteras a los jugadores extranjeros, a los jugadores que no pueden jugar en la selección. Por aquel momento la FIFA había prohibido que un jugador que hubiese sido internacional con un país volviera a serlo con otro. Esto viene al hilo de que la selección española, por ejemplo, jugó Di Stéfano, jugó Kubala. Todo lo que había pasado con la selección húngara también. Exacto. Entonces, para evitar que eso se siguiera repitiendo, ahí está el juego de Marcial, se establece que los jugadores, una vez que han sido internacionales con un país, como es ahora, no puedan serlo con otro. La respuesta del fútbol español, temiendo que siga el flujo de extranjeros que ya había en la época dorada del Real Madrid, es cerrar las fronteras. De hecho, se cierran de entrada y de salida. A los jugadores se les permite marchar, se había marchado Suárez, Del Sol y demás, y se les permite marchar solo con una edad muy avanzada. Y entonces los clubes se buscan una trampa que consiste en buscar jugadores supuestamente con origen español y que no hayan sido internacionales. Cuidado, fíjate. Esa llegada dentro del área, el balón escorado hacia la banda izquierda, el centro y el remate alto. Gran oportunidad para el Real Madrid, que ya había tenido 2 remates sobre la portería de Mora,
Ya vemos repetida la acción en la que Aguilar sacaba ese balón hacia la banda y finalmente, bueno, pues ahí me pareció Velázquez el que remataba en última instancia. Los seguidores del Real Madrid que se mostraban más que satisfechos simplemente por llegar a tocar al guardameta rival, que era del Fútbol Club Barcelona. Sí, bueno, el partido aquí es más abierto de lo que después terminaría siendo, pero de momento el Real Madrid estamos viendo que llega, el partido está más o menos compensado. Mejor plantado el Barcelona, ahí está Cruyff en todos los guisos, condimentando todos los guisos, jugando con el Cholo Sotil. Buscando esa apertura hacia la banda derecha. Reixac, según le viene ese balón, lo empalma, se pierde alto. Y nada, te termino de contar lo de los oriundos. El caso es que se establece que puedan venir aquellos que tengan pasaporte o antecedentes familiares, y echa la ley, echa la trampa. Aquí empieza a venir todo el mundo, empieza a venir Ovejero, Anzarda, Fleitas en el Real Madrid, un montón de gente, mayoría paraguayos y argentinos. Hay un momento además que tiene que ver con la apertura de las fronteras. El Barcelona ficha a un jugador paraguayo, lo presenta en rueda de prensa y él, dándose méritos, dice que ha sido internacional con Paraguay. Y entonces se dice, oiga, pues usted aquí no puede jugar. Dice, ¿cómo que no? Yo soy internacional con Fleitas, con el otro. Y ahí salían todos los jugadores que estaban como tales. Entonces ese escándalo de los oriundos ya lleva que en el año 73 se decida que es mejor abrir paso a un par de extranjeros de calidad y reconocerlos como tales, que no seguir con esa puerta abierta pues, de mala manera y por la parte de atrás, ¿no? Bueno, y eso sin lugar a dudas también benefició al fútbol español, porque fue la llegada de jugadores que marcarían una época no solo en Real Madrid y en Fútbol Club Barcelona, también de muchos de los otros equipos que militaban en la máxima categoría del fútbol español, equipos como el Atlético de Madrid, que también sería otro de los destacados, o Valencia. Pues ese remate desde la frontal en dos tiempos tiene que reaccionar García Remón. Sí, la combinación de Reixac con Marcial, ¿no? A Marcial le estamos viendo aparecer por muchas posiciones. A Reixac antes le vimos atacar por la izquierda, ahora por la derecha, un poco el estilo que se implantaba en aquella época en el Barcelona. El balón despejado por Juan Carlos, de nuevo recuperando para que De la Cruz dejara sobre Torres. Torres buscaba a Reixac, ese balón largo al que Asensi intentaba llegar, no lo va a conseguir con garantías. La cesión que estaba permitida en aquella época sobre García Ramón. Un García Remón que buscaría el golpeo en largo sobre el ataque del Real Madrid, pero de nuevo la recuperación para Torres, dejando sobre Rifé. Rifé presionado por Aguilar, que tiene que quitarse ese balón de encima, lo cede en saque de esquina. No me equivoco, el cuarto favorable para el Real Madrid. Estamos viendo la llegada para Macanás. En este caso el lanzamiento que efectuaba ya el Real Madrid, balón abierto hacia la frontal, el remate de cabeza muy forzado de Pirri, y el despeje no del todo contundente por parte de la defensa del Fútbol Club Barcelona con ese balón que era para el Barça porque había fuera de juego en esa incorporación en el ataque del conjunto blanco. Y veíamos a Sensi, que es quien toca el balón para Mora, también ayudando en tareas defensivas. Algún barcelonista estará echando de menos a Migueli, a Tarzán Migueli. Ya estaba en el equipo, pero se perdió toda la temporada. Creo recordar que porque le tocó servicio militar, y entonces el servicio militar tenía se solo hacía y cuidado, fíjate el pase de Cruz. Tenía solo 22 años en aquella época Migueli, y era uno de los jugadores el más joven de la plantilla que presentaba el Fútbol Club Barcelona. Y se perdió la mejor temporada del Barça en muchos años, por delante y por detrás. Este es Morgado. En el Real Madrid, por ejemplo, Camacho acababa de llegar con 18 años, también San José, eran los dos jugadores más jóvenes en esa plantilla, en la que con 21 años también acababa de llegar otro de los jugadores que luego veremos en el partido, que era la figura de Santillana. Carlos Alonso. Santillana, un jugador emblemático. Es un Madrid entre dos aguas, es un Madrid con jugadores como Amancio, a los que le quedan 2-3 años para que para que aparezca a llevar su posición, pues ni más ni menos que Juanito Gómez, con gente como Macanás, como Aguilar, que ya no se consolidaba. Zoco estaba en los últimos años. Sí, los más veteranos Zoco y Amancio con 34 años. Eso es, y Morgado, Rubiñán tampoco eran jugadores que fueran a... Rubiñán sí estuvo varios años en el Real Madrid, pero en 2 temporadas la defensa clásica del Madrid, y lo fue durante muchos años, se convierte en Sol, Pirri, Benito, Camacho, que es la que muchos recordaron de jóvenes, ¿no? Era Netzer el que había efectuado esa jugada ensayada con un balón colgado hacia la frontal del área pequeña del FC Barcelona, donde no aparecía ningún compañero para el remate, y Mora sí se hacía con ese balón.
Ahora el que luchaba por recuperar la pelota era Sensi para el Fútbol Club Barcelona, no lo conseguía. Y se seguía manteniendo ese empate a 0 entre los dos equipos. Había tenido quizás más llegada el Real Madrid sobre la portería del Fútbol Club Barcelona, porque remates claras. Tan solo recordamos el remate que había efectuado Marcial desde la frontal, que en 2 tiempos tuvo que atrapar García Ramón en la portería del Real Madrid. Gregorio Benito, un clásico. Había entonces un locutor muy de moda, Héctor del Mar, el mismo que hace ahora el pressing catch, que aportó como novedad el poner, fíjate, está Johan Cruyff buscando otra vez ahora por la izquierda. Te decía que estaba Héctor del Mar, era un locutor de mucha fama en la zona de Madrid y ponía motes a los jugadores. ¿Cómo sería Benito? Que el mote de Benito era Hacha Brava Gregorio Benito. se distinguía Benito por ser muy contundente. ¿No? Sí, sí. Zoco, el que se encargaba de ese golpeo del balón. Si me preguntas, me acordaré de muchos. Pepe Corazón Pirri, Tarzán Miguel y por supuesto muchísimos. Era, ya te digo, que un personaje de moda en la radio española. Y el que marcó pues un hito a la hora de marcar esos motes que bueno, posteriormente se ha seguido muchos estilando. De ellos han quedado, claro. El balón que se perdía por la línea de banda después de esa acción en la que había salido para despejar Costas. Saque de banda favorable al Real Madrid, que prefería retrasar sobre Netzer. Lo ofrecía Zoco, Netzer que optaba por esa apertura hacia la banda derecha, por donde Aguilar podía aparecer. Al final las dificultades para llevarse ese balón la iba a conseguir el propio Netzer, el que volvía a colocar esa pelota en el área, y Mora el que tenía que aparecer para recuperar el esférico para el Fútbol Club Barcelona. Por rematar el tema de los oriundos, un equipo fue especialmente pródigo con ellos, el Atlético de Madrid. Bueno, pródigo no, fue un escándalo. El Atlético de Madrid llegó a juntar, hablo de memoria y que me acuerde, seguro me dejó alguno, Ayala, Heredia, Pereira, Leiviña, Becerra, Venegas, Ovejero, Panadero Díaz. Del tirón me han salido 8 y probablemente alguno más, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el nombre de indios, porque venían todos de Sudamérica, los cogía todos entre Argentina, Brasil, a veces Paraguay, y de ahí el mote de indios a los jugadores del Atlético de Madrid y a los seguidores, de la misma manera que lo de los vikingos nace también por estas fechas, porque el Real Madrid se fue a buscar sus jugadores en el norte de Europa. Estábamos hablando de Gunter Netzer, después vino Paul Breiner, después vino Jensen, vino Stilicke, todo alemanes, daneses en el caso de Jensen. Y de ahí el apodo ese de vikingos que también quedó un poco en la batalla entre las aficiones, ¿no? Ahí está el Cholo Sotil, grandísimo jugador, ¿eh? Se incorporaba por esa banda izquierda, recibe de nuevo ese balón, llegando hasta la línea de fondo, el pase hacia el área, el remate dejando ese balón para el intento de golpeo por parte de Reixac y la jugada que estaba invalidada. En principio el colegiado que había señalado falta dentro del área del Real Madrid del propio Reixac al intentar llegar a rematar ese balón. Sí, no lo ejecutó con la mano, sí. Y llegó a tocar con la mano. Probablemente involuntaria, pero bueno. Es en este caso Netzer el que rápidamente buscaba ese balón en largo. Mora que no pudo hacerse con ese balón, presionando al máximo también en el ataque a Mancio. Aunque es Mora el que finalmente consigue sacar ese balón después de la cesión a cargo de Costas. Y de nuevo el Fútbol Club Barcelona desde atrás, iniciando esa incorporación en el ataque. La llegada por banda derecha, por donde volvía a aparecer el control de Reixac. Marcial buscando en horizontal la llegada de Asensi. Asensi en el recorte, el pase demasiado largo para Johan Cruyff. Y ese balón que se pierde por línea de fondo. Asensi, que se había incorporado también en ese ataque y tenía que regresar al centro del campo del Fútbol Club Barcelona. Muy buen jugador, él como Marcial llegaron del Elche los dos. Asensi quizá pasó un poco a la historia como jugador corajudo, como jugador de pelea, de brega, pero tenía una pierna izquierda muy apreciable y facilidad para hacer goles. Hay que recordar que esa temporada 73-74 en primera división, aparte del Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, también estaba el Málaga, Real Zaragoza, Athletic de Bilbao, el Granada, el Valencia, la Real Sociedad de San Sebastián, el Español, el Sporting de Gijón, el Celta de Vigo, el Elche, el Castellón, el Real Oviedo, Real Murcia, Racing de Santander y Unión Deportiva Las Palmas. Esos eran los 18 equipos que por entonces militaban en la máxima categoría del fútbol español. Y lo que son las cosas, yo entonces era muy pequeño, 9-10 años.
pero a base de tanto jugar a las chapas con los amigos, de tanto coleccionar los cromos aquellos de ediciones y demás, a veces tienes más frescos a estos jugadores que a los que estaban hace 4 o 5 años en la Liga Española, ¿no? Y a esos equipos del Granada recuerdo un equipo que se montó en un par de años que era casi cuartelero, un equipo durísimo, con Fernández, con Montero Castillo, con jugadores de una dureza extrema. Y hablando de eso, fíjate el partido hasta el momento, y estamos hablando de un Real Madrid-Barça, que nobleza, no estamos viendo patadas, no estamos viendo demasiadas interrupciones. Creo que 3 faltas en total. Eso es, y mira, siempre al balón, sin juego muy poco interrumpido. Cruyff, como siempre, protestando, ahora no al árbitro, sino a sus compañeros. Sí. Y la recuperación de nuevo para el FC Barcelona. 2 equipos, Real Madrid y FC Barcelona, que habían jugado esa temporada Copa de la UEFA, pero que no habían conseguido pasar más allá de las primeras rondas. El Real Madrid había sucumbido ante el Ipswich Town y el FC Barcelona ante el Niza. Ya por el mes de octubre habían quedado los dos fuera de, por aquel entonces, la Copa de la UEFA. Hay que decir que el otro club grande en la época, pero grande de verdad, es el Atlético de Madrid. Y cuando digo grande hablo de un equipo que prácticamente año tras año luchaba por el título. Ahí está intentando recuperar el Cholo Sotil. Al final conseguía la recuperación Costas. Y de nuevo Sotil buscando la salida para Johan Cruyff. Cruyff aguantando también la presión de Morgado, que ahí sí le ha dado un poco a destiempo a Cruyff, y fíjate, se resuelve todo con una falta y no hay más. Hay que recordar que es un fútbol que ya lo hemos comentado, muy diferente. Muy noble, esa es la palabra que lo define. Está Resac evitando el saque de puerta, cediendo eso sí el saque de banda favorable para el Real Madrid, encargándose de poner ese balón de nuevo en el ataque del conjunto blanco. Zoco ofreciendo ese balón en el centro del campo para Benito que optaba también por la apertura hacia la banda derecha, una banda en la que se incorporaba, como vemos en numerosas ocasiones, Aguilar, y por la que pues el Real Madrid trataba de llevar bastante más peligro sobre la portería del FC Barcelona. Ahí tenía que salir también para frenar esa progresión de la Cruz. También aparecía en ocasiones Torres para intentar recuperar de nuevo la pelota. Vamos a la media hora de juego de esta primera mitad y es Mora el que se va a encargar de efectuar ese lanzamiento en largo. Fíjate que es un partido todavía muy abierto, con el Barça más asentado quizá, o llegando con un juego más elaborado, pero todavía muy abierto. Ahí está Resac aguantando, buscando recortes en el centro del campo sin que le presione el Real Madrid. El que recibe es Marcial que llega al interior del área, el centro, el remate y el primer gol del partido. El tanto obra de Asensi en el minuto 31 de juego de esta primera mitad. El Barça que encontraba su segundo remate sobre la portería del Real Madrid y que conseguía superar a García Remón. Magnífica incursión por la banda, y basta explicar que Asensi tenía muy buena pierna izquierda para verle marcar con la derecha. Es un gol de llegador, de un interior que aparece, eso se hacía mucho en el Barça de la época, que aparece desde atrás y que sorprende, ¿no? Y que de repente un partido en el que el Barcelona, ya digo que tenía más peso, pero no un dominio claro, pues se abre muchas puertas para controlar el partido. De nuevo Resac el que buscaba ese balón, adelantado sobre la incorporación de Juan Carlos, que ahí tiene que cometer falta para intentar regresar hacia su posición en defensa. Rápidamente el Real Madrid buscando a Netzer con ese pase en profundidad al cruce providencial también de la Cruz, y el esférico que vuelve a recuperar el FC Barcelona con Rifé, buscando la salida de ese ataque para el equipo azulgrana. Fíjate, antes veíamos el anuncio de tocadiscos, ahora de transistores y de Philly Safe, que todo eso estaba muy de moda. Se empezaba la gente a afeitar con maquinilla eléctrica. La publicidad que no era entonces tan no, y mira, hay 3-4 pancartas, no hay más en el estadio. Sí, el resto, bueno, imagino que en parte porque el partido era televisado. Resac el que buscaba el disparo y gran parada de García Remón, porque ese balón que iba ajustadísimo al palo derecho de la portería del Real Madrid evitaba que supusiera el 0-2. Ahí vemos el recorte, el disparo. Muy buena la maniobra de Cruyff arrastrando la defensa para dejar el lanzamiento a Carlos Resac. Es uno de los primeros saques de esquina para el FC Barcelona, siendo Sotil el que coloca mal el balón para ganarle un poquito al lanzamiento. Ahí vemos ese golpeo con la pierna derecha al segundo palo sin ningún problema para García Remón.
El Cholo Sotil, Hugo Sotil, decía antes que era muy buen jugador. Bueno, de hecho pertenece a una generación peruana extraordinaria, un equipo que ganó la Copa América, creo recordar que en el año 75. Y que en el Mundial 78 se quedó a las puertas de llegar a la final. Y en el Mundial 70 sobre todo, bueno, el Mundial 78 fue en el que se comieron los 6 goles de la selección argentina en el partido del... Con todo aquel mito que hay en torno a ese partido. Y en el año 70 el equipo tenía todavía a Cubillas, a Chumpitaz, a Sotil, y fue una de las grandes selecciones y de las que puso en más apuros al Brasil de Pelé, Jairzinho, Rivelino, al Brasil de Pelé del 70, que es quizá el mejor equipo de la historia, este Carlos Rexach. Que tampoco coloca el balón en primera instancia en la situación adecuada, el colegiado que le obliga a reubicar ese esférico. El lanzamiento desde la esquina, cerrado el primer palo, queda el balón suelto, intentaba recuperarlo Asensi, no fue posible. Aguilar, de nuevo Asensi, se hace con ese balón, el disparo de Asensi hacia el segundo palo. Allí es Johan Cruyff el que recupera, levanta la cabeza para buscar el centro, aunque no puede superar a su marcador, en este caso a Benito, que también de forma contundente pues intentaba recuperar ese balón a pesar de las protestas de Johan Cruyff, el colegiado que no indicó nada, y al final el contragolpe para el Real Madrid, que se va a saldar con ese balón atrapado por Mora. Se llevaba también esa figura del defensa central duro. Benito lo era Panadero Díaz, Ovejero en el Atlético de Madrid. Era un jugador pues muy apreciado en todos los equipos por lo que suponía de intimidación y por lo que suponía de seguridad en las defensas. Bueno, el Fútbol Club Barcelona con ese balón adelantado al que intentaba llegar Rexach. Llegó antes para retrasar ese esférico sin mayores complicaciones Morgado. Y de nuevo el Real Madrid ya con ese 0-1 en el marcador, que parecía que quería volcarse cuanto antes sobre la portería rival. Netzer, ese balón directo para intentar sorprender con Amancio, el balón rechazado, ese era Mora el que atrapaba ese balón, y había sido Pirri el que se incorporaba en ataque más que Amancio, un Pirri que, como veíamos, tenía muchísima llegada, no solo en las jugadas a balón parado, donde casi siempre estaba, o era uno de los jugadores que se buscaba con los balones colgados al área, sino también en esas incorporaciones en el ataque. Empezó jugando como centrocampista Pirri, acabó de defensa libre, y es una figura muy querida siempre en la afición del Madrid, ese jugador que se mueve por el centro de la defensa, delante del centro de la defensa, y en la que el Madrid ha encontrado jugadores emblemáticos. Después de Pirri vino Uli Stili, que en época más reciente Fernando Hierro. Es un corte parecido el de Pirri, por ejemplo, al de Fernando Hierro. No, falta que indicaba en ese centro del campo el colegiado. La llegada para el Real Madrid, dejando ese balón en el centro del campo de nuevo para que intentara el equipo madrileño algún pase para romper esa defensa del Fútbol Club Barcelona, que, como veíamos, empezaba a adelantar sus líneas y le impedía estar cerca del área de Mora. Y en aquella época incluso esa táctica de ir adelantando la línea defensiva para obligar o que el equipo no cayera, que el equipo rival cayera en situación de fuera de juego. Sí, de hecho el fuera de juego como táctica en España lo conocimos años después con Menotti en cuanto al hecho de tirar el fuera de juego, o se implantó más, pero en la selección holandesa de Cruyff ya se practicaba esa circunstancia que tú comentas, Raúl, de adelantar mucho la defensa para achicarle el espacio al equipo contrario. Bélgica también lo hizo en aquella época. En el Real Madrid no se ha visto hasta ese momento que hagan esa táctica. Incluso reculaba un poquito más el equipo blanco ante los ataques del Fútbol Club Barcelona, mientras que en el Fútbol Club Barcelona sí se ha visto hasta el momento claramente que la línea defensiva en varias ocasiones se adelanta un poquito más, e incluso lo que hacen los jugadores obviamente es presionar al que tiene la pelota para obligarle a efectuar un pase quizás con menos precisión. Sí, hay que decir que técnicamente este Barcelona era mejor que este Real Madrid. La situación se voltearía al año siguiente. Bueno, incluso este mismo año, la final de Copa, en la Copa del Rey no podían jugar los extranjeros, y al Barça, claro, le quitaron a Cruyff y a Sotil, que era mucho quitarle. En el Real Madrid, ya digo, qué penino más, no cuajó del todo, y Netzer, pues le estamos viendo, un jugador que más o menos se mantiene en el centro del campo, reparte, pero tampoco es un jugador fundamental. Y tras este partido el Real Madrid se desquitó en la final de Copa del Rey en el Vicente Calderón, ganó por 4-0 al Fútbol Club Barcelona. Falta que indicaba el colegiado, en este caso el lanzamiento de la falta. Rexach era el habitual, aunque Sotil aparecía por esa ubicación. El propio Sotil, que amagaba con el lanzamiento, Rexach le decía que las faltas las efectúo yo en los lanzamientos. Y la barrera que colocaba el colegiado, balón colgado al área, el control, el remate, pero la jugada que estaba invalidada por fuera de juego de Asensi, que había sido el hombre que recibía esa pelota libre de marca.
Estaba muy encima de la jugada también el colegiado Orrantia Capelastegui. Y al final el saque de García Remón sobre Morgado para rápidamente buscar el ataque. Vemos esos fueras de juego en los que se había incurrido. El centro al área, García Remón saliendo de puños. El balón rematado con la cabeza que se perdía por la línea de fondo. Y era saque de puerta favorable al Real Madrid. Juan Carlos, un jugador con muy buen disparo. Aquí le hemos visto tocar de cabeza, un jugador con muy buen disparo, con buen toque, y que tampoco duró mucho en el Barcelona. No quiero decir, no duró mucho como jugador importante. Sí que lo fue toda esta temporada, ¿no? Hay que recordar que para el FC Barcelona las altas esa temporada fueron Sotil, Cruyff, que ya lo hemos comentado, y Tarzán Migueli. Y las bajas Reina y Zabalza. Reina, que se fue al Atlético de Madrid. Zabalza, otro centrocampista con mucho disparo. Ojo. Vamos a ver esa acción dentro del área. Johan Cruyff, dos recortes, el disparo cruzado y el gol que se subía al marcador. El segundo tanto para el Barça. La jugada que la había iniciado Sotil asistiendo a Johan Cruyff. Dos recortes y al final el golpeo con la pierna izquierda, el disparo raso que significaba el 0-2 y el Barça que empezaba a encarrilar el partido. Maravilloso. Cruyff en estado puro en esos tres regates, escondiendo el balón y dejando tirados, acumulando un camión de defensas del Madrid por los suelos y marcando distancias. Ahora sí, el Barcelona ya hacía valer su mejor juego y el 0-2 ya le permitiría pues todavía encarar el partido con muchísima más autoridad. Gran gol de Johan Cruyff, al que desgraciadamente las imágenes de la época no le hacen justicia, ¿no? Ese mismo gol visto ahora en una transmisión de Canal Plus con 16, 18 cámaras, pues sería para deleitarse, pero ahí pues parece incluso como si saliera trompicado con el balón, cuando en realidad lo que hace es tocar con el interior, casi con el tacón del pie izquierdo, para retrasárselo al derecho. Con eso pega el cambio de ritmo y deja tumbado a Gregorio Benito y a los jugadores que venían a ayudarle. Es otra de las cosas en las que ha cambiado el fútbol, el seguimiento mediático de los medios de comunicación. Absolutamente. En aquella época solo existía una televisión con dos cadenas o dos canales, aunque uno de ellos empezaba la emisión, si no me equivoco, en torno a las 6, 7 de la tarde, que era la segunda cadena, el UHF. El UHF, sí. Y la otra, el VHF, la primera. La primera era el VHF y tenía emisión por la mañana. A las 3 o 4 me parece que se llegaba y se ponía la carta de ajuste y luego se volvía otra vez a las 5 y media o a las 6 a recuperar la emisión. Las conexiones eran divertidísimas. En la Plaza de Toros de Pamplona todavía cantan la música, tocan la música de Eurovisión, porque cuando había una conexión, no te digo ya si era fuera de España, pues la pantalla se iba a negro, se colocaban dos especies de elipses en la izquierda y hasta que la señal estuviera, y cuando la señal estaba, pues tira para adelante, y mientras tanto la pantalla en negro, ¿no? Vamos a ver esa llegada para el Real Madrid. Netzer, que cae al suelo, no consigue llevarse el balón. Es Amancio el que busca el remate, la pelota que queda ahí en una maraña de jugadores, insistiendo en ese tipo de golpeo en la frontal del área del Real Madrid, y el FC Barcelona que recuperaba la pelota, e incluso ahora la salida para que sea Reixac el que pueda manejar ese balón. Sotil el que se ofrecía, le va a doblar por la izquierda, aguanta Reixac, buscaba la apertura para Johan Cruyff, el holandés que aparece por la banda, también Rubiñán que le frena en su progresión y va a ceder el saque de banda favorable al FC Barcelona. Un FC Barcelona que además, con los jugadores que tenía de ataque, los contragolpes resultaban siempre peligrosos. Ya hemos visto Reixac, Sotil y el propio Johan Cruyff, ahí el error en la devolución que buscaba Juan Carlos sobre Johan Cruyff, que significaba el saque de banda para el Real Madrid, y Rubiñán que combinaba de inmediato con Netzer, que había sido una de las incorporaciones o de las altas para el Real Madrid, que había empezado también a fichar esa temporada pues a jugadores jóvenes, ya lo hemos comentado, San José, Camacho, Planelles y un tal Vicente del Bosque también llegaba en aquella época. Estaba Vicente en el equipo. Antes en la lista de altas del Barcelona no has dado a un jugador, otro oriundo, que se llamaba Bernardo Cos. Esto no lo sabemos. En la época, Raúl, cambiábamos cromos y nos acabábamos aprendiendo nombre y dos apellidos. Porque además venían, los últimos fichajes eran los que venían al final del todo y este se llamaba, y en algunos casos pintado por encima de lo que era la camiseta del anterior equipo. Muy frecuente. Este se llamaba Bernardo Cos Patrio y fue un jugador que aparentemente llegaba con muchas garantías, con muchas posibilidades de hacer cosas en el Barça, pero no se terminó de arreglar el asunto de sus visados, sus papeles y sus historias de las zarandajas de los... Ojo ese remate, la jugada que quedaba invalidada por fuera de juego. Bueno, la recuperación previamente de Juan Carlos, que había evitado que esa pelota se perdiera por la línea de fondo. Y en nada se quedó aquel fichaje de Bernardo Cos, que yo creo que estuvo 2 o 3 temporadas en el Barça prácticamente sin jugar nada.
Últimos instantes ya de esta primera mitad con ese 0-2 para el Fútbol Club Barcelona. De nuevo la incorporación de la Cruz en ataque, dejando para Sotil que llegaba al área, pero la jugada que estaba invalidada de nuevo por situación de fuera de juego del peruano. Pero fíjate, el Barça ya ha arrancado claramente a jugar, sobre todo en los minutos previos a ese segundo gol, a esa obra maestra de Johan Cruyff. Y ahora mismo el Madrid no hace nada más que achicar agua. Les cuesta mucho pasar del centro del campo, les cuesta mucho mantener el balón. Y el Barcelona, en cambio, combina muy bien. Aparece por todas partes, los jugadores intercambian mucho posiciones y ahora mismo la sensación sí que es que el Madrid se puede llevar un disgusto. Ahí está Mancio con el 9, el número del 7 de toda la vida, pero bueno, es lo que tenía. Quizá por más adelante, ¿no? Pero uno le asocia más al 7, a Mancio Amaro. Hay que recordar que en aquella época no se tenía el número en su poder, los jugadores. Luego lo comentamos. Vamos a ver ese balón para Pirri, el centro que luego le obliga a buscar un remate rápido. Y entramos en el último minuto del encuentro. Decíamos que no tenían los jugadores el número como es hoy en día, que desde que se inicia la temporada hasta que concluye tienen asignado un número y prácticamente, bueno, pues se le conoce al jugador con ese número. En aquella época las camisetas eran del 1 al 11 y el entrenador, cuando daba la alineación, las iba prácticamente por el orden en el que estaban así situados en la alineación, se les otorgaba esa camiseta. Eso es, hombre. Por ejemplo, en el Barça, Resac el 7, Asensi el 8, Cruyff el 9, Sotil 10, Marcel el 11. Eso no se movía. Pero a Pirri, un jugador legendario en el Real Madrid, yo le recuerdo haber visto con el 8, con el 6 y con el 4, por ejemplo, ¿no? Luego ha habido jugadores, Juanito o Santillana, que son inmediatamente posteriores a esta época. Juanito el 7 de toda la vida, Santillana el 9 de toda la vida. Hay quien asegura haber visto a Cruyff con el 14 en el Barcelona. No es así, esa cosa, ese hecho no sucedió. Cruyff jugó con el 14 en la selección holandesa. Y en el Ajax yo creo que también, pero desde luego no en el Barcelona, que numeraba del 1 al 11. Salvo que saliera de suplente. Que en ese caso, en aquella época era impensable. Bueno, ya con el tiempo reglamentario casi cumplido y ese 0-2 favorable al Fútbol Club Barcelona, el partido que el colegiado Rantia Capellastegui iba a señalar el final de la primera mitad y los dos equipos que se iban a retirar a los vestuarios para afrontar lo que sería la segunda parte. Un Real Madrid que tendría que salir más pensando en reaccionar y el Barça quizás a certificar lo que podía ser en aquel momento una importante victoria para conseguir el campeonato. Veremos lo que dio de sí la segunda parte entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en el 73-74. Si te muerdes la lengua para no hacer spoiler, ¡que lo queréis saber todo! No me lo cuentes, que yo no la he visto. Reserva tu habitación en el hotel para fans de las series. ¿Por qué te crees que nos han puesto un hotel? Graba un vídeo de menos de un minuto hablando de series. Las series son mi droga. Últimamente ando muy pillado a Breaking Bad. Si te pones, no paras. Súbelo a la red y envía el enlace. El resto es cosa nuestra. Puede pasar de todo. Haz las maletas. Ya lo verás. Spoiler Hotel te espera. De nuevo con todos ustedes en lo que va a ser el segundo tiempo entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, temporada 73-74, y ahí vemos cómo también han cambiado muchas cosas. Parecía que los jugadores iban a iniciar ya el encuentro. Ahí vemos cambio en el Real Madrid. Se retiraba Aguilar, Santillana, un jovencísimo Santillana que saltaba al terreno de juego, y es que Santillana con tan solo 21 años y ese dorsal número 15 en la espalda, para buscar la reacción por parte del Real Madrid. Grandioso jugador Santillana en la historia del Real Madrid, aunque aquí todavía pues estaba dando sus primeros pasos. Tuvo un problema muy serio con un riñón, una operación muy fuerte. Y aún así la superó. Y la superó y se consolidó en el Real Madrid, en la selección. Ha sido probablemente el mejor cabeceador que yo ya he visto nunca, ¿no? Y un jugador exquisito y desde luego imprescindible en la historia reciente del Real Madrid. Y ahí está, bueno, pues con un 0-2 y si vale la expresión, un buen marrón por delante, porque el Barça había roto ya a jugar y el Madrid pues no. Bueno, pues el partido que ahí está Velázquez con el número 8. Iba a reanudarse, Netzer también. Y el Real Madrid que, como vemos, salía con muchas ganas de reaccionar cuanto antes en el marcador. Tenía por delante 45 minutos para ver si se podía recortar esa ventaja del equipo azulgrana, y la pelota que de inmediato se le va a subir Morgado por esa banda derecha
buscando también la incorporación. Un hombre como Torres, el pase al área, el remate muy forzado que se iba a perder por la línea de fondo y al final sería saque de puerta favorable al Fútbol Club Barcelona en esa primera incorporación o primera presencia de Santillana en el área rival. Sí, el pase me había parecido de Amancio, no lo juraría. Pero bueno, Amancio es otro jugador de imprescindible capítulo aparte en la historia del Real Madrid, aunque aquí ya no son sus mejores años. Ya digo que faltaban 1 o 2 temporadas para que apareciera Juanito Gómez y se quedara con el 7 y con la banda derecha, más Santillana como delantero centro, que ya hemos visto aquí. Y luego Henning Jensen estuvo varias temporadas, el jugador danés, vendría después Lauri Cunningham, pero Juanito y Santillana empezaban siempre la delantera del Real Madrid. Falta sobre Juan Carlos, indicada por Orrantia Capelastegui, colegiado del encuentro, que no había tenido mayores complicaciones a lo largo del primer tiempo y que había tenido un partido de guante blanco y que quizás en esta segunda parte, un poquito por el ímpetu también del Real Madrid, pues iba a tener alguna complicación, algo más. Otra anécdota curiosa de este partido es que durante muchísimos años, lógicamente, estamos hablando del 74, no existía, no estaba extendido el uso de vídeos, no estaba generado. E incluso en la propia televisión, las cosas que se grababan se volvían a grabar encima de ellas. Sí, se reciclaban en televisión española. Y este partido estuvo muchísimos años desaparecido, sin que existieran copias, ¿no? Y esta copia apareció a raíz de una serie de reportajes que organizó Alfredo Relaño en la primera época del día después. Estoy hablando del año 90. Se hizo un especial de los 4 grandes de la historia del fútbol, Di Stéfano, Pelé, Maradona y Cruyff, y se buscó el partido más emblemático de todos, y para poner este partido hubo que revolver cielo y tierra, y al final, con la inestimable colaboración de TV3, pues apareció este partido que no estaba en los archivos del Real Madrid ni prácticamente en ningún sitio. Había imágenes de cine sueltas, que sí son en color. Sí, exacto. Pero con la consecución de los goles. Y el eje contrario, además, si no recuerdo mal. Es decir, sí, que el gol de Cruyff es en la portería, el que acabamos de ver antes en la primera parte, es en la otra portería porque la cámara está grabando desde el lado contrario del campo, claro. Vamos a ver el primer saque de esquina de esta segunda mitad para el Real Madrid, con ese balón que Mora va a evitar que se pierda por línea de fondo. Mira, casetes Philips, ¿no? Los casetes eran una novedad, claro, pero una novedad absoluta de tecnología punta, ¿no? No todos teníamos un radio cassette en aquella época. Y además aquello era la microtecnología, por decirlo de alguna época. Porque como mucho se podía tener algo así para el coche, que era lo que empezaba a llevarse. Para los chavales que nos estén viendo, que lógicamente son muchos y que estarán descubriendo probablemente este partido hoy. Bueno, si han seguido la serie de televisión Cuéntame, digamos que la generación que ahora estamos en los 40 y algo, 45 tal, somos el niño pequeño de Cuéntame. Es decir, todo aquello es verdad, pasó, vivíamos así, y en ese contexto es donde se disputa este partido. Partido que se retransmitió en directo también por la pequeña pantalla. Y bueno, pues en aquella época no existía la figura hoy en día de que los partidos se dan por televisión en una jornada en concreto. Se jugaban cuando se estipulaba y se retransmitían a la hora que se jugase. Sí, marcaba Televisión Española y ya está. Yo este partido recuerdo haberlo visto en casa con mi padre, y además tengo medianamente frescos recuerdos del día. La misa era obligatoria y no te librabas un fin de semana de ir a misa, sábado o domingo, pero había que cumplir, ¿no? Y entonces lo que sí recuerdo es haber cambiado la misa de 8 por la misa de 7 o algo por el estilo para llegar a tiempo para ver el partido en casa, ¿no? Porque realmente este Barcelona estaba haciendo mucho ruido. La llegada de Cruyff había cambiado mucho el perfil del fútbol español. Era un fútbol que pasaba unos años de depresión, sin éxitos internacionales. Mira, la falta, aquí no ha pasado nada, tal, venga, no hay problema y rápidamente a jugar. Hoy en día se perderían 30-40 segundos. Bueno, y habría una tangana y 4 empujándose. Bueno, pues es Reixac el encargado de efectuar ese lanzamiento. Se ofrecía Sotil, ese balón demasiado largo al final para García Remón. Yo no cuento nada porque yo todavía no había nacido. Un mes después o antes de un mes llegaría al mundo, pero vamos, que en este caso para mí se me antoja muy, muy lejano, y sobre todo yo los recuerdos que tengo de este partido o de las menciones del partido, insisto que son imágenes de los goles que hemos visto posteriormente en color. No tenía mayor mención y bueno, pues también hay que rememorar grandes partidos históricos, y sobre todo para los que tú dices de esa generación de menos de 40 años, que yo creo que muchos no han visto este partido previamente, o muy poquitos. Seguramente.
es también descubrir un fútbol como se hace con los partidos históricos de los mundiales. Así éramos, este era el fútbol que vivían nuestros padres, ¿no? Ojo, esa incorporación se perdía por la línea de fondo. Y te decía que veníamos de una época de mucha depresión en el fútbol español. España no había hecho nada en los mundiales, nada destacable, pues desde el año 50, el cuarto puesto en Brasil. El historial de la selección española es un erial, quitando la Eurocopa del 64. Los títulos europeos tampoco estaban ya tan frescos. El Real Madrid había acabado su hegemonía en la temporada a finales de los 50, el año 60. Después todavía le caería una Copa de Europa más con el llamado Real Madrid Yeye, pero no era... Estábamos atravesando el desierto, no surgían grandes jugadores que asombraran, no había vuelto a salir un Luis Suárez, ya no se juntaban aquí los Copa Rialti, Estefano Puskás y Gento. Y bueno, la apertura de fronteras de este año pretendía recuperar un poco ese pulso en el fútbol español. Y de alguna manera, pues eso fue lo que sucedió, ¿no? Es Cruyff el que recibía ese balón. Ojo. Juan Carlos intentaba el centro al área sobre Rexach, pero le salió defectuoso. Y el que atrapa es García Remón. Iba a ser en esa época mediana de los 70 el Atlético de Madrid el que sí tuviera la oportunidad de la Copa de Europa, pero bueno, pues el Bayern de Múnich se lo impediría con aquella final que tuvo que reeditarse. Vamos a ver a la llegada dentro del área también de Rexach. Y aquella situación un poco rara para los ojos de hoy en día, que el Atlético de Madrid no consiguió el título de campeón de Europa, pero sí la Intercontinental, puesto que renunció el Bayern de Múnich luego posteriormente. Bueno, un poco por la mala fama que tenían los equipos sudamericanos. El Bayern de Múnich no quiso jugar contra el campeón de Sudamérica. Ojo, Sotil, dejando para Rexach, el disparo cruzado, le salió alto. Bueno, el partido empieza ya a estar muy volcado, el Real Madrid empieza a estar en un apuro serio, el Barcelona le llega por todas partes. Y el partido se está decantando mucho, ¿no? Ya se está viendo a las claras la diferencia de nivel entre un equipo y otro. En esas oportunidades o remates a puerta, solo 3 para el Real Madrid, todavía ninguna en la segunda parte. Ahí está para Cruyff en el autopase, el remate intentando ajustarlo, pero le salió demasiado elevado. Ya era una y otra vez las llegadas para el FC Barcelona en cuanto recuperaba ese balón en el centro del campo, sobre todo porque el Real Madrid también se había volcado al ataque, es decir, esa figura que tú decías antes de los 5 delanteros que no era tal, ahora empezaba a ser un poco más en el Real Madrid porque intentaban rápidamente buscar el ataque con esa desventaja en el marcador. Y ahí vemos como tocando desde atrás uno de los laterales rápidamente intentando incorporarse. Sí, pero es una intentona más bien de pelotazo largo y desde luego sin ninguna elaboración, mientras que el Barcelona, fíjate, llega a oleadas, Asensi, jugadores que combinan. Acción dentro del área, el disparo cruzado y ahí llegaba también el tercer tanto, obra de Asensi después del mal despeje de Benito, recuperaba el balón, llega a la frontal, nadie le presiona, busca el recorte y con ese disparo seco cruzado conseguía batir a García Remón 0-3 y ya el partido, bueno, pues que empezaba a sentenciarse. Era el segundo gol en el encuentro del propio Asensi y ya con el 0-3 más que imposible la misión para el Real Madrid. Sí, exacto. Y Asensi ahora ya sí con la pierna izquierda, un muy buen remate abajo donde hace daño. Y el pobre Mariano García Remón, colaborador años durante esta casa de esta casa y una magnífica persona, además de un gran portero, pues empezaba a vivir una de sus peores noches como portero del Real Madrid. Bueno, desde Tarragona habían también viajado, y en aquella época viajar desde Tarragona era echar, como se suele decir, bote y merienda, porque las carreteras no eran como hoy en día. Sotil buscando a Rexach dentro del área, pisando el balón, intentando una vaselina para superar a García Remón, que bien colocado atrapa la pelota y de inmediato dejaba ese balón para iniciar el ataque, con Benito dejando ese balón en el centro del campo sobre Zoco. Zoco, que había adelantado su posición también, dejando para Netzer, la presión desde la defensa por parte de Costas. Ojo esa incursión ahora por esa banda derecha y contundente el despeje para ceder el saque de esquina favorable al Real Madrid. Y el propio Amancio que se encargaría de efectuar ese saque de esquina para el Real Madrid. Este era el cuarto saque de esquina para el conjunto blanco. El centro al área. Error en el despeje, intentando aprovechar esa circunstancia el ataque de Real Madrid, aunque ese balón se va a perder por línea de fondo. Y ahí ya Mora incluso pues jugando un poco a perder algo más de tiempo, dado ese 0-3 favorable al FC Barcelona en el marcador. Sí, el Madrid por lo menos con esas dos acciones se sacudía un poquitín el dominio, que empezaba a ser aplastante y que empezaba a ser un baño a favor del FC Barcelona.
Después abundaremos en ello. Extrañamente, este extraordinario Fútbol Club Barcelona se difuminó la temporada siguiente. Hizo una gran campaña en Copa de Europa, llegó hasta semifinales, donde le echó el Leeds United. Y en Liga empezó a complicarse un poquitín la situación. Vamos a ver ese lanzamiento que atrapa a Mora sin mayores complicaciones. Y bueno, todo eso terminaría en que Rinus Michels saldría, acabaría por dejar el puesto de entrenador. El Barça ficharía a Hannes Westweiler, entrenador alemán, que se llevó mal con Cruyff. Se dice que más o menos Cruyff fue el encargado de que lo echaran. Ojo, Marcial. El recorte hacia el interior, aunque el pase ahí con la pierna izquierda se le quedó excesivamente corto. Y la pelota que de nuevo el Real Madrid recuperaba con Netzer. Se llevaba bien ese balón, el pase adelantado. Ojo la apertura para la incorporación de Santillana. El centro y el recuperación el Fútbol Club Barcelona sobre Mora. Cruyff ayuda en defensa, en la parecida, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Un fútbol en el que los delanteros también tenían que regresar. Estos 2 años después era impensable, Ya te digo que era el primer año de Cruyff, pero el segundo y el tercero ya fueron otra cosa. De nuevo el Fútbol Club Barcelona buscando ese balón adelantado. Apertura hacia la banda, donde recuperaba de nuevo el balón el Real Madrid con Morgado ofreciéndose a Zoco. Y nada, te decía, vino Westweiler, a Hannes Westweiler lo echó prácticamente Cruyff, eso se dice. Recuperaron a Rinus Michels, que en su segunda etapa, ojo, era Sotil, apenas ganó una Copa del Rey. Y la verdad es que también fueron años muy convulsos en Cataluña, ¿no? Estaba a punto de fallecer, de morir el general Franco. Ojo el remate de Cruyff, el balón que se pierde por la línea de fondo. Todos los detalles de Cruyff. Controlar. Se respiraba ya sí, te decía que se respiraba ya un aire muy de cambio, y especialmente acusado, por ejemplo, en Cataluña. Donde la figura del FC Barcelona también irrumpió dentro de la figura no solo futbolística, sino también política. Eso es, el Barcelona tomó una dimensión social brutal. Ojo a Cruyff otra vez. Aguantando en la frontal, el recorte, el disparo. Se quedaba enganchado, aún así seguía luchando Cruyff por recuperarlo, pero sin conseguirlo, y entendía el colegiado que había falta de Cruyff. Había lanzado al suelo para hacerse con ese balón, aunque sin conseguirlo. En este caso, el Real Madrid, que intentaba de nuevo buscar el ataque, pero vemos, en el centro del campo casi siempre tenía dificultades para mantener ese balón y volver a recuperar la pelota. Y nada, te termino de contar, en esa tormenta social de los años de la transición, del cambio político y demás, pues este Barça se diluyó, perdió presencia por las razones que fueran. El Barça se convirtió también en un altavoz político de ideas de cambio, de ideas de nacionalismo, de recuperación de la lengua catalana, etcétera, etcétera. El més que un club, ¿no? Tomó un significado muy distinto, y desgraciadamente lo deportivo no acompañó. No se mantuvo lo que pudo haber sido pues un equipo estelar, un equipo sobre todo porque de una hegemonía de 6 o 7 años. El Club Barcelona fue uno de los equipos que marcaba una pequeña historia o hito con esos fichajes de los grandes jugadores que empezaban a despuntar o que empezaban a ser grandes figuras en el fútbol europeo. Eso es. Este Cruyff es el primero de la serie. Después la verdad es que el Barcelona, probablemente los grandes jugadores que han venido a España, la mayoría hasta la época de Florentino Pérez vinieron al Barça, ¿no? Después de Cruyff, pues Maradona, Ronaldo, Romario. Vamos a ver ese balón dentro del área, el recorte de Marcial, el balón que aguantaba el propio Marcial buscando Johan Cruyff. Hay que recorte del holandés, y aunque no hubo contacto, el colegiado indicaba la falta que hoy en día me extrañaría muchísimo que se hubiese llegado a señalar. El reglamento lo marca, dar o intentar dar una patada, y la verdad es que la entrada de Gregorio Benito era brutal. Lo que pasa es que hoy en día, si no se produce ese contacto, aplican la ley de la ventaja los colegiados. Está perfectamente bien señalada. Aunque pero ha pitado otra cosa. Pitaba fuera de juego, en el saque de la falta. El colegiado Orrantia Capelastegui. Eso es, Cruyff ha intentado ir de pillo, sacar rápido, y ha sacado a un compañero que estaba fuera de juego. Bueno, pues Cruyff buscando ese pase adelantado de nuevo para que recibiera Reixac. Apertura para Juan Carlos, que aparecía por la banda derecha, pero cerrando también esa línea de pase en el Real Madrid, que tenía que buscar la combinación con García Ramón para iniciar la salida desde atrás. Zoco buscando la salida por esa zona de centro del campo, en la que encontraba dificultades. Ahora Pirri. Fíjate, el Madrid está completamente a la deriva. Mira el Barcelona cómo ha replegado filas, cómo le está esperando.
y lo que le cuesta al Madrid llegar, aunque tiene jugadores como para llegar de vez en cuando. Vemos esa apertura para Macanás, que prácticamente no había aparecido en el juego del Real Madrid en todo el partido. De nuevo ofreciéndose Macanás, la incorporación de Rubiñán, pero la jugada quedaba invalidada por fuera de juego. De nuevo del lateral del Real Madrid. Y otro detalle más o menos romántico, esos tubos metálicos que había en la parte de atrás de las porterías que sujetaban los postes al suelo, y que tenían esa forma tan peculiar en el Bernabéu. Estas porterías del Bernabéu, yo creo que hasta la década de los 90 han estado como yo creo que no, yo creo que en el Mundial 82 es cuando se retiran esos tubos. Creo que yo las recuerdo de haberlas visto in situ. Ojo. Y ojo ese balón que se colgaba. Y esa forma de portería en el Santiago Bernabéu. Yo creo que los tubos metálicos desaparecieron con el Mundial de España, en el Mundial 82. Pero bueno, lo podemos mirar. El cuarto saque de esquina para el Fútbol Club Barcelona. Sotil aguantando con ese balón. El centro al área. A la salida de García Remón. Hay que recordar que esta temporada el Fútbol Club Barcelona conseguiría también el título de Liga por delante del Atlético de Madrid con una ventaja de 8 puntos. Mientras que bueno, el Real Madrid después de esta derrota iba a caer en la clasificación y se vería en aquella temporada un Real Madrid octavo, que para lo que es el equivalente hoy en día sería un fracaso estrepitoso para un club como el Real Madrid, pero ya decimos que en aquella época pues pasaba por una deriva importante en lo que era consecución de títulos y estar en las posiciones de cabeza. Sí, salvo la temporada con la conquista de la Copa de la Copa de España, ¿no? La Copa de Generalísimo todavía, claro. Sí. La temporada 73-74, creo que la temporada siguiente siguió siendo de Generalísimo y luego ya la siguiente es cuando se cambió. 0-3 el marcador para el Fútbol Club Barcelona, un Real Madrid que intentaba ahora llevar peligro, la pared, vamos a ver ese recorte, Santillana el que probaba fortuna, balón que quedaba suelto, Mora evitaba con ese remate, ahora el tanto que no iba a subir al marcador porque el colegiado lo iba a invalidar por situación de fuera de juego en ese pase. Pero ahí yo creo que demasiado justo, yo creo que no existía tal fuera de juego. No tenemos la posibilidad de ver si existía o no esa situación, porque en la época las imágenes de repetición estaban, como ven... Ahí puede parecerlo, sí, en ese momento, en el pase sobre Velázquez, no se puede el remate de Macanás es perfectamente legal. Sí, claro. sí, este es legal, pero la jugada quedaba invalidada previamente. Le decimos que incluso aquellos que hayan visto el Mundial 82 en nuestro país, las imágenes de repetición siempre estaban puestas con la cámara en la parte posterior de la portería. Y bueno, pues luego el fútbol televisado ha evolucionado y se ha llegado también a buscar esas imágenes para buscar el fuera de juego. Ojo, Netzer. Pero el Madrid se animaba, ¿no? Al fin y al cabo veían un poco la posibilidad de hacer daño al Barça. El Real Madrid que buscaba ese centro al área, al final no fructificaría. Y el balón que indicaba el colegiado. Falta favorable al Real Madrid. Un Real Madrid que para la temporada siguiente sufriría un cambio importante, puesto que la temporada siguiente, como comentamos, sí conseguiría el título de Liga. Ojo. Ahora la llegada para el Fútbol Club Barcelona, Juan Carlos, el balón que suponía el 0-4, golazo de Juan Carlos, ligerísimamente adelantado García Remón, que yo creo que no se esperaba ese remate. Y el golazo de Juan Carlos era el 0-4 para el Fútbol Club Barcelona. Sí, otro de los golazos de aquella noche fría de febrero en Madrid. Esa contra espectacular y ese toque sutil de Juan Carlos, que bueno, dejaba ya claramente la huella de la goleada en un partido que, como decíamos antes, acabaría siendo histórico. Bueno, pues por cierto, minutos. otra anécdota, y es casi imperdonable que no haya aparecido todavía en los comentarios de este partido. El presidente del Madrid, lógicamente, era Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, yo lo he leído en un libro de memorias sobre Santiago Bernabéu, no escritas por él, pero él decía, cuando se produjeron los fichajes, se abrió la campaña para fichar jugadores, que no había fichado a Johan Cruyff, el Ajax le había eliminado el año anterior al Real Madrid en Copa de Europa, por tanto lo conocía bien, porque no le gustaba la jeta de ese tío, entrecomillado, ¿no? Bernabéu, que era muy paternalista, era por supuesto absolutamente presidencialista, tenía un feeling y una manera muy clara de seleccionar los fichajes de su equipo. Con esa manera había conseguido colocar al Madrid como uno de los y siguió, y antes hablábamos de que el Barcelona fichaba mega estrellas o ha fichado mega estrellas mundiales,
al Madrid le han funcionado mejor jugadores de club. Le ha funcionado a Stili, que acabó siendo un jugador de club. Y fichaba jugadores muy jóvenes Jensen, que empezaban a despuntar en algunos equipos que no eran las grandes. En eso el Madrid era absolutamente ejemplar. Del Bosque vino como un chaval al Real Madrid, Camacho llegó, Santillana, el propio Aguilar, al que estamos viendo en este partido, Amancio del Depor. O sea, realmente la red de ojeadores del Real Madrid, y no solo eso, sino el deseo de cualquier niño de la época de jugar en el Real Madrid, que era claramente el club de referencia, pues ayudaba mucho, ¿no? Y la política de fichajes de Bernabéu, bueno, pues yo creo que viendo el palmarés del Real Madrid y hasta dónde llevó Santiago Bernabéu al Real Madrid, no merece la pena ni entrar en discusión, ni abrir discusión. En este caso se refleja claramente con esos títulos logrados en la etapa del que de forma unánime todos consideran el mejor presidente del Real Madrid y uno de los presidentes que ha pasado a la historia del fútbol del Real Madrid, del fútbol español y del fútbol mundial. Y del fútbol mundial, sí. Vamos a ver esa incorporación de nuevo para el Fútbol Club Barcelona. El disparo desde fuera del área. García Remón evitaba el disparo de Marcial, ajustado de nuevo al palo, y el colegiado que indicaba fuera de juego a la hora de intentar hacerse con ese rechace. Nuevamente Reixac. Ahí vemos las ocasiones de gol claramente. Solo una para el Real Madrid, 8 para el Fútbol Club Barcelona, que había materializado en 4 goles que eran los que reflejaba en ese momento el marcador. Bueno, perdona, por estas fechas, quizá un poquitín antes, la temporada anterior, finales de la temporada anterior, principios de esta, había un proyecto que a muchos les va a sorprender, muchos que les va a sorprender, un proyecto de Santiago Bernabéu, que consistía en los terrenos donde está ahora mismo el estadio Santiago Bernabéu, el estadio que lleva su nombre, edificar una torre. Edificar lo que iban a llamar, no me quiero equivocar, no sé si era la Torre Blanca o la Torre de Cristal, un edificio... Vamos a ver a Juan Carlos, no llega por ese balón. Un edificio de infinidad de plantas, un parque temático, un arroyo con un estanque que se convertía en pista de hielo en invierno. Una barbaridad de cosas, con idea probablemente de sacar el estadio y llevárselo un poquitín más hacia la periferia. Sí, en Madrid estaba creciendo eso, en esa zona es donde estaba empezando a crecer Madrid. Exacto. Todavía lo que eran la ciudad deportiva, que no hay tanta distancia, pero para la época estaba más lejos, más a las afueras. Sí. Mientras que el Santiago Bernabéu es donde estaba en la zona de desarrollo en aquella época de Madrid. Exacto. Y bueno, pues uno de los primeros en ver eso, que después se ha producido durante tantísimos ejemplos, con tantísimos casos, ¿no? De clubes que han tenido que vender edificaciones propias, terrenos propios o los propios recalificaciones. Y además el Real Madrid con la Ciudad Deportiva en la época de Florentino Pérez, bueno, pues aquello ya se le ocurrió a Bernabéu en el año 73, que es al que corresponden estas imágenes. 74 en el partido. Bueno, pues esa temporada 73-74 y el lanzamiento de la falta para Johan Cruyff. Falta señalada por el colegiado al borde del área. Es Cruyff el que buscaba ese balón, el remate de cabeza y el tanto de Sotil. Bueno, pues llegaba también el quinto gol para el Fútbol Club Barcelona. Cruyff que asistía a Sotil y ese remate ante el que García Remón no podía evitar nada más que tocar la pelota pero no despejarla. 0-5 y bueno, en aquel entonces no existía esa, o por lo menos no se hacía mención a ese término de la manita que le habían conseguido al rival, sino un 0-5, y aún así pues seguimos viendo cómo los jugadores de ambos conjuntos seguían jugando, ¿no? Es una circunstancia que hoy en día con un 0-5 bueno, pues se relajan un poco más. La competitividad de la época hacía que los dos equipos, tanto el Real Madrid para intentar recortar esa ventaja como el Fútbol Club Barcelona, siguieran jugando y buscando lo que sería la portería rival. Y lo que vemos en la grada es que no es como hoy en día. El equipo recibe 5 goles y empieza a haber aficionados que empiezan a abandonar sus localidades. Allí no se movía nadie. Bueno, déjate, pero pitaban y protestaban. Sí, bueno, mira, ahí te está haciendo caso uno, ¿no? Ahí se está marchando uno con gabardina. 0-5, el cabezazo del Cholo Sotil que redondeaba pues este resultado absolutamente histórico. La mayor goleada es Tomé para saltar al terreno de juego. La mayor goleada de la historia del Fútbol Club Barcelona en terreno del Real Madrid. Iba a entrar por Marcial, al que le vimos que quedaba lesionado, que quedaba dolido en la falta previa al 0-5, ¿no? Y el Fútbol Club Barcelona que preparaba el cambio. No eran momentos fáciles para Luis Molomni, ya digo que llevaba probablemente 4 partidos en el cargo, no mucho más. Se llamaba Marcial. Y Tomé con esa media melena al estilo Cruyff y el número 14, ¿no? Alguno lo confundiría por entonces, ¿no? Sí, pues mira, a lo mejor eso de que dicen que habían visto a Cruyff con el 14 en el Barça, a lo mejor es por alguna imagen como esta, ¿no? Tomé yo le recuerdo más bien como defensa. Ha entrado por Marcial, que estaba jugando. Sí, pero ahí era Juan Carlos el que le estaba diciendo. En lugar de desde el banquillo venir ya con las indicaciones, era el propio jugador que estaba sobre el terreno de juego. En este caso le cogía a Juan Carlos y le indicaba un poco
qué demarcación tenía que efectuar. Ahí vemos ese centro por la banda, el taconazo para despejar Pirri y al final forzar el saque de puerta. Eso nos da idea de cómo era el fútbol en aquella época. Durante la semana el que preparaba el partido y la táctica era el entrenador, pero una vez sobre el terreno de juego más bien eran los jugadores los que hacían esas indicaciones, y en pocas ocasiones se vería a los técnicos desde la banda hacer gestos o indicar. No era algo que se llevase. Depende mucho también del entrenador y de los jugadores, O sea, ya te digo yo que Cruyff hacía en el campo lo que le daba la gana, y si esta temporada lo hizo, la siguiente más, y la otra más, y la otra más. Y también había entrenadores con más y con menos carácter, ¿no? De Moloney siempre se dijo que las charlas eran del tipo de, bueno, ustedes son muy buenos, salgan ahí a hacer lo que tengan que hacer. No creo que fuera cierto, pero ese cliché quedó, ¿no? De que simplemente ponía a los 11 mejores y se olvidaba y les dejaba hacer. Pero ese cliché desde luego acompañó siempre a Luis Moloney. Un 0-5 con Asensi que perdía ese balón, Juan Carlos retrasando para un FC Barcelona que seguía siendo el que dominaba. Vemos esa defensa muy adelantada del FC Barcelona. Hemos dicho que en el Madrid ahora en esta segunda mitad se producía esa circunstancia un poco también forzado por ese marcador para intentar buscar la portería rival. Un Real Madrid que, como hemos comentado, acabaría en esa octava posición de la clasificación y que para la temporada siguiente pues tenía que buscar fichajes y Paul Breiner, Martínez y Uría serían los jugadores que llegarían en esas altas para la próxima temporada, la siguiente temporada, y dejaban el partido Zoco, Marañón y Planelles. Sí, Roberto Martínez, al que mencionabas, otro de los oriundos más, el Real Madrid. En este caso venía del Real Club Deportivo Español. Sí, el Real Madrid de la época también juntó unos pocos oriundos, no este año, sino un par de años después, 3 años después. Pues ahí se juntaron Touriño, Guerini, Wolf, más extranjeros reconocidos como tales como Stilicke y como Jensen. Y entre ellos Roberto Martínez, que era uno de los que realmente tenía los papeles en regla, tanto así como que llegó a jugar en la selección española. Curiosamente a Roberto Martínez, a ese Roberto Martínez que tú mencionas, se le conoció como Pipi Cazagoles por un personaje de una serie infantil, jugada anulada fuera de juego, que era Pipi Calzas Largas, exacto. Entonces un jugador muy desgarbado, piernas muy largas, medias caídas, y de ahí viene lo de Pipi. Y por similitud con él, a un periodista deportivo de nuestra época también se le conoce como Pipi, de ahí viene todo. Al final todo encuentra una explicación, y ya en esa época... Fíjate, Cruyff, ¿a qué alturas del partido? Sacando el balón desde atrás. Sacando el balón desde atrás, sí. Buscando a Tomé que buscaba el pase adelantado sobre Rexach que seguía luchando por hacerse con ese balón, el despeje contundente hacia la banda, saque de banda favorable para el FC Barcelona. Y el esférico que el Barça lo aguantaba, y vamos a Cruyff aguantando el centro, Sotil recibe dentro del área, el recorte, había pisado el balón y se lo llevaba con la pierna izquierda. Bueno, sí. Parecido al regate que hace Cruyff en el segundo gol del partido, más difícil que hace Cruyff. Y el FC Barcelona, que ya decimos, con 15 minutos todavía por delante, buscaba el ataque. Y para la siguiente temporada el Barça, que quedaría tercero en la clasificación, pero que incorporaba pues a Johan Neskens, otro de los jugadores que llegaba por imposición de Cruyff y a costa de que Sotil prácticamente desapareciera de las alineaciones. También Heredia, Clarés García. Heredia, otro oriundo que también jugó con la selección española, Milonguita Heredia. Y el brasileño Mariño también llegaría. Otro más. Sí, mientras que Gallego era el que dejaba la disciplina del FC Barcelona para llevárselo el Sevilla. Yo te digo que el tope de los dos extranjeros por equipo era muy elástico, ¿eh? Sí. Se encontraban soluciones. Había rendijas por todas partes. Mira, Cruyff intentando presionar el pase. Ahí el Real Madrid, que encontraba enormes dificultades en ese centro del campo para superar la divisoria. Ya te digo que al año siguiente el Barcelona, su gran objetivo fue la Copa de Europa, no se llamaba Champions. Entonces, lógicamente, la conquista de la Copa de Europa, el Barcelona no tenía ninguna, el Madrid tenía 6. El Madrid había perdido un par de finales, el Barcelona, perdón, había perdido un par de finales muy llamativas y bueno, con muy mala suerte en algún caso, y era la gran obsesión, y el Barcelona se volcó mucho hasta que tropezó en semifinales, y eso pues echó al traste lo que hubiera sido la temporada de la consolidación del Barça de Cruyff como jugador. Bueno, pues se quedó en este caso en el camino de su objetivo ante el Leeds United. Es con el que se quedaba a las puertas de ese ansiado objetivo. Un Barça que ya había estado en finales, el Benfica había sido el que le apartaba de su primera consecución o de su primera final. Vamos a ver de nuevo Rexach dentro del área, con toda la calma y pausa del mundo, preparándose ese remate
y veíamos cómo seguían incorporándose el ataque los jugadores del Barça. No Sí, era el uno, partido ahora mismo es un recital. A Cruyff se le reprochó mucho en los años siguientes esto, que se dedicaba a sacar de banda. Vamos a ver, Pero ese fíjate, remate de Sotil se pierde alto por muy poco. Es una locura como está ahora mismo. El Barça está destrozando al Real Madrid. Y no solo eso, sino que con 5-0 sigue y sigue y sigue. Y mira qué ocasión del solo Sotil. Un Sotil que seguía apareciendo en ese área, buscando siempre las incorporaciones. El Barça estaba volcando juego sobre todo por la banda derecha, la banda izquierda en la que no estaba apareciendo mucho más, y ahí vemos la diferencia de ocasiones de gol. Un Real Madrid que jugaba en casa y solo había tenido una ocasión clara de gol, más allá de 2 jugadas en las que se habían anulado goles por fuera de juego, y 10 ocasiones para el Fútbol Club Barcelona. Colocando Morgado ese balón que se iba a perder por la línea lateral. Saque de banda favorable al Fútbol Club Barcelona. Un Barça que con el 0-5, bueno, ya vemos cómo se tomaba con un poquito más de calma también el seguir con el encuentro, con ese 0-5. Pero no ves cómo sí que hay alguno que se marcha. Sí, pero de forma muy esporádica. El fútbol, insisto, se vivía de otra forma a lo largo de la semana, pero no solo en este estadio, con sino muchísima. en cualquier estadio era donde entrenaban, en el mismo estadio. Mira, entrenaban. Fíjate lo que te decía antes del público, ahí está tranquilamente, no pasa nada. Había veces pues que si el balón se te iba un poquitín fuera, pues el espectador amablemente te la daba. Ahí vemos como si se reprochaba algo a los jugadores del rival, pero una de las circunstancias que, vamos a ver esa llegada de Sotil por la banda izquierda, se le va a escapar el balón, una de las circunstancias que yo... No me imagino yo un Madrid-Barcelona de ahora. Así. No, tampoco. Pero yo recuerdo de muy pequeño, a lo largo de la semana, poder ir a los estadios a ver cómo entrenaban, porque estaban las puertas completamente abiertas. Y cómo se entrenaba, cómo preparaban el campo. La mitad del campo a lo mejor estaban los operarios reparando el terreno de juego, y en la otra mitad entrenando los jugadores. Bueno, pues el público que podía asistir a esos entrenamientos sin ningún tipo de dificultad. El contacto con los jugadores era un contacto directo, incluso desde la banda se le podía hacer un pequeño llamamiento a alguno de los jugadores, se hacía una foto en un momento, se continuaba y no había mayor complicación. Ya decimos que es un fútbol diferente, y con todo lo que encierra el fútbol, no solo en el partido en sí, sino lo que rodea al fútbol de la época. Fíjate que regate de Sotil y qué viaje se ha llevado, ¿no? Sí. Había pitado antes falta en la anterior acción para recuperar, a favor del Madrid. Y el Real Madrid que, bueno, pues un poco a la desesperada, intentando encontrar al menos un gol que bueno, mermase ese 0-5 que había Cruyff recibido. Presionando otra vez con 0-5 en campo contrario para ver si roba ese balón. Y fíjate otra vez el Barcelona adelantando líneas, buscando la jugada, y está Carlos Rexach. Rexach que intentaba llevarse la pelota, no lo va a conseguir. Viene en la salida ahora el Real Madrid, aunque aún así la recuperación para Cruyff en el autopase. Entendía el colegiado en este caso fuera de juego de Rexach. Yo creo que todavía en aquella época el fuera de juego como tal posicional se aplicaba en un alto porcentaje por parte de los colegiados, y no se dejaba continuar la jugada para ver si no hacía ademán de ir a por ese balón el jugador que estuviese en esa posición de fuera de juego posicional. Ya decimos que para muchos podría parecer muy abultado el marcador de 0-5, con una nueva llegada para el Fútbol Club Barcelona. Rexach el que se llevaba ese balón, buscando el recorte, el pase adelantado, pero no aparecía nadie. Pero en aquella temporada el Fútbol Club Barcelona consiguió goleadas como un 6-2 ante el Oviedo, o un 2-4 ante el Sporting de Gijón, un 0-5 ante el un 5-0 ante el Castellón, un 0-5 ante el Real Madrid, que es el que estamos recordando, un 5-2 ante el Celta de Vigo. En Granada empezó goleando Cruyff, debutó, no sé en qué jornada sería, contra el Granada. Empezó la historia en el mes de octubre. Sí, ya te digo que la séptima jornada. Ya te digo que su pase se demoró. La octava jornada. Su pase se demoró bastante. El Barcelona empezó sin él, y yo creo recordar que fue en Los Cármenes su debut, con una goleada a favor del Barça. Entonces, lógicamente, aquello, si se veía al día siguiente en los resúmenes la misma noche del fin de semana. O a los 2 días, que también en muchas ocasiones a los 2 días, tenía que esperar para poder ver los resúmenes, pues 2 días. Y no había de todos, además. Sí, no, los importantes. Para eso la prensa es la que siempre recogía las fotografías y las crónicas que sí, para enterarte de la alineación de un partido no televisado, y no se televisaban tantos, no tenían más remedio que esperar al día siguiente. O la radio. O estar muy atento a tomar los carruseles, claro, que existían en aquella época. Esa entrada pues Vicente Marco durísima, ya estaría probablemente, sí. La entrada más dura que hemos visto en todo el encuentro sobre Asensi, y
y que el colegiado señalaba como falta. Vemos, total de 29 faltas, más o menos en los números en los que se está hoy en día. Y el Real Madrid, que en aquella época, bueno, pues sufrió derrotas también contundentes o triunfos importantes, más allá de este 0-5. Él conseguía imponerse 6-1 al Celta de Vigo, pero había perdido, por ejemplo, 4-3 con el Sporting de Gijón. Bueno, serían también victoria contundente 6-1 sobre el Celta de Vigo en aquella temporada, victoria 5-0 sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, son resultados que en la época también se producían. No es que fuese... Sí, pero no, el 0-5 es una excepción en toda regla, ¿eh? O sea, un Real Madrid... Entre Real Madrid y Barcelona sí era una excepción, sobre todo porque tradicionalmente habían mantenido una igualdad equiparable entre los dos equipos, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou. No, y una rivalidad importantísima. Y vamos, tan excepcional como que no se ha vuelto a repetir, ni antes ni después. Y habrá que ver hasta cuándo se sigue manteniendo esta circunstancia de que este es el último partido en el que el FC Barcelona consigue ganar en el Santiago Bernabéu 0-5. Vamos a ver esa incorporación de Morgado por la banda derecha, el saque de banda. No, esto es probablemente irrepetible, ¿no? Bueno, vete a costará mucho tiempo en verlo, ¿no? Este bueno beberé, ¿no? Pero esto es irrepetible. Es un Real Madrid en muy mala situación o en una situación de inestabilidad. Un Barcelona brillantísimo, aunque solo fuera tan brillante esta temporada, pero fue una temporada descomunal. Mira, otra vez ahí Resea, Juan Carlos. Dejando para Cruyff. Aparece Cruyff ahora por la derecha. Entran por todos lados y el Madrid se mantiene por la casta de esos jugadores, ¿no? De los Pirri, Benito, Zoco, etcétera, que están ahí esforzándose por capear el temporal y por tapar las vías de agua. Vías de agua que ya habían supuesto ese 5-0 favorable al FC Barcelona, que seguía intentando buscar más goles, y prácticamente el ataque del Real Madrid, más allá de 2-3 jugadas, vemos ahí a Santillana, que se quejaba de un golpe recibido en la bota izquierda. Netzer, el que había efectuado ese lanzamiento, buscando ese balón adelantado al que no podía llegar finalmente Macanás, que ya decimos pasó bastante desapercibido en este partido para el juego del Real Madrid. Y en definitiva, bueno, pues de nuevo luchando Amancio por llevarse ese balón con Cruyff, el colegiado que iba a indicar la falta favorable al Real Madrid, falta al final sobre Velázquez, ese dorsal número 8, es la que había indicado el colegiado. Netzer, que se encargaba de efectuar ese lanzamiento. Buena distancia para él. Netzer le pegaba muy duro al balón. Ahí buscaba en este caso el balón colgado al área, intentando Santillana colocar ese balón atrás. El posterior remate se lo quitaba de encima como podía la defensa del FC Barcelona. Era Zoco el que había buscado ese remate, también el remate de cabeza para hacerse con la pelota, y al final Mora, que atrapaba el balón. Mora, que tan solo en la segunda parte había tenido que aparecer en una acción para evitar un golpeo del Real Madrid, y que buscaba en corto la salida para Rifé, de nuevo con Costas. Netzer, perdona Raúl, era otro jugador también o fue en su momento medio conflictivo, cuidado. Vamos a ver ese pase adelantado, de nuevo Rexach, el que recibía, esperaba la llegada de algún compañero. Sotil, que le indicaba que por la derecha se incorporaba algún compañero, la pared con Sotil, y al final García Remón. Te decía que Netzer fue también medio conflictivo, lo fue con la selección alemana. Él venía del Borussia Mönchengladbach. Era claramente un jugador llamado a ser uno de los líderes del equipo alemán de Helmut Schön, que acabaría ganando el Mundial del 74. Y sin embargo, entre unos problemas y otros, pues de carácter, de no adaptación o de no tolerar la presencia de jugadores del Bayern de la defensa del FC Barcelona. Está todo en fuera de juego. Es ahora el fuera de juego en el que se incurría. Y bueno, pues por si acaso, para cumplir, esto hubiese sido cartulina amarilla automáticamente, el colegiado que había indicado la falta, y que ahora, bueno, pues con el apercibimiento verbal, ahí se quedaba la cosa. Y más o menos igual que le pasó a Netzer en la selección alemana, pues yo creo que le pasó también en el Real Madrid. Jugó un par de temporadas, esta y la siguiente. Rápidamente el Madrid se decantó por otro jugador similar en el campo, que era Paul Breitner, y luego Uli Stiri, que también otro centrocampista alemán. Tenía Bernabéu, o tenía el Madrid en aquella época, fijación con los centrocampistas alemanes. Quizás también eran los que marcaban en la época. Sí, hombre, Alemania estaba
absolutamente la élite en todo. El Bayern de Múnich era el equipo de referencia. El Mundial del 74 fue para la selección alemana, precisamente contra la Holanda de Johan Cruyff. En otro de los partidos memorables de los mundiales. Hablábamos antes del Brasil del 70, yo creo que la Holanda del 74. Fíjate, les queda gusto verle jugar. Los movimientos, los gestos. Y luego esto, ¿no? El ejercer de guardia de tráfico. Para acá, para allá, tú vete, muévete. El centro de Sotil, Juan Carlos, el balón que no se perdía finalmente por la línea de fondo, sí por la banda. Johan Cruyff, que aquí le veíamos en la parte inferior de la imagen, pendiente de todo lo que era el resto del equipo. El propio Juan Carlos, el que iba a efectuar ese lanzamiento desde la banda, buscando a Tomé. Tomé, que se hacía con ese balón, el pase atrás, el disparo raso que había efectuado Asensi, y la recuperación de nuevo para el Real Madrid, intentando buscar el contragolpe. Contragolpe frenado antes de superar incluso la divisoria de los dos terrenos de juego. Incluso la posición ahora favorable al Fútbol Club Barcelona. Y fíjate que el Barcelona algo ha levantado el pie del acelerador y aún así sigue llegando, sigue haciendo ocasiones. Moloni se descubriría después ante este equipo. Diría que es un equipo que le parecía, otra vez Cruyff, que le parecía un equipo absolutamente maravilloso, y más o menos pues daba por zanjado que era lógico, o que era la superioridad que había, o la diferencia que había entre su Real Madrid y este Fútbol Club Barcelona esta noche de febrero, en la que el 0-5 iba a ser favorable al Fútbol Club Barcelona. Con este resultado, bueno, pues iba a afianzar al frente de la clasificación, y el Fútbol Club Barcelona se quedaría con 33 puntos en esa jornada por 26 que tenían el Atlético de Madrid y el Club Deportivo Málaga. También estaba a las puertas de las posiciones de cabeza, mientras que el Real Zaragoza tras esa jornada se iba a quedar con 25 puntos, al igual que el Athletic Club de Bilbao, 24 para el Granada, 23 para el Valencia y Real Sociedad, y con 22 se quedaría el Real Madrid en esa jornada en la 9ª posición. Vamos a ver de nuevo ese balón que tiene que despejar la defensa del Real Madrid de forma contundente. Muy buen desplazamiento de Charly Rexach, me parece que era de la Cruz el defensa, el que se había incorporado. Subido, sí. El despeje había sido de Morgado. Y el partido en esta segunda parte, en la que bueno, pues restaba un minuto para llegar al 45 de esta segunda mitad, siendo Charly Rexach el que efectuaba el lanzamiento desde la esquina. Con ese golpeo al interior del área, la pelota que llegaba para García Remón. García Remón que buscaba ese balón hacia la banda, intentando iniciar ese contragolpe al que quería incorporarse por ese carril central también Pirri, pero sin encontrar la posibilidad de hacerse con la pelota. Sotil, de nuevo Rexach, amagaba con el centro, el recorte hacia el interior, pasando por el área, el pase para Sotil, aunque recibía en situación antirreglamentaria, fuera de juego. Bueno, pues el partido que iba a finalizar con ese 0-5, uno de los partidos históricos para el Barça. Sin lugar a dudas, un partido que quedará en el recuerdo para siempre. Nada más, y sigan disfrutando de los duelos entre Real Madrid y Barcelona.